Perú. Y desde el 2 empieza sus exámenes hasta el 6. ¿Ya? Entonces van a entrar algunos casos clínicos y algunas preguntas. Está ingresando por el primer parcial esta parte más que vamos a ver del sistema nervioso, y ya para el tercer parcial va a ser netamente nervioso. Ya entonces esta parte introductoria que ya habíamos visto en la primera parte, y, eh, y también todo lo que hemos llevado, ¿no? Gástrico, metabolismo, y también, si se han dado cuenta, influye algunas que otras hormonas que se van secretando, sobre todo el metabolismo. Ahí también, sí, en regulación hormonal gástrica, ¿no? Entonces, por si acaso, cuidado que nos reclamen, ¿no? Hormonas no entraban, no sé, pero ya. Entonces, para que lo vayan revisando, vayan estudiando. ¿Alguna pregunta que tenga? No, doctora, creo que quedó claro. Ya. Ahora, estaban comentando con algunos de sus compañeros del otro grupo. El viernes 4 estarían en clases y a la vez estarían parcial, en semana parcial. Entonces, algunos de sus compañeros que están en el otro grupo, Jimmy, aquí está Jimmy, habíamos quedado de suspender la práctica, pero no sé si ustedes están de acuerdo o quieren pasar, o sea, normal, podemos pasar, no hay problema, pero depende de ustedes. Tenemos tiempo, por si acaso, vamos a acabar todo normal. No vamos a estar, no sé, pasando el 25 de diciembre y demás. Por eso es que seguimos de corrido. Pero tomando en cuenta de que siempre quieren descansar en su semana de parcial porque se estresan. Ya. A ver, les doy la palabra. No sé si quieren, si no, podemos seguir continuando con las paradas. Doctora, para mí me parece que está bien. Igualmente, usted dijo que la revisión del trabajo APA iba a ser para el 29, pero el 29 cae sábado. O sea que podríamos aprovechar algunos también para mostrarle el avance de nuestro trabajo. Oh, 28. 31. Ya, entonces podríamos el 20, al 28, 29 les he dicho. Pensé que les había dicho 28. Entonces, este viernes les voy a dar alguna tarea. Ya a ver, y el lunes 31, entonces me podrían presentar su avance del trabajo APA, dándole 2 días más. He preguntado al doctor Méndez y me ha informado que sí o sí se va a hacer el trabajo APA. No hay posibilidad de que se cambie. Entonces, eso he preguntado hoy personalmente. Entonces, por si acaso había, creo que alguna persona que me decía solamente se hace una vez en el año, pero es una vez en el semestre, les comento. Entonces sí se va a habilitar, me dijo haga nomás su trabajo APA, entonces hasta el 31 de octubre tendrían que, el 31, en vez de pasar las clases virtuales, me presentarían su trabajo APA, ¿ya? Porque no los veo, yo no es difícil explicarles a veces. Entonces, sería bueno que me lo presenten y yo les voy a ir haciendo algunas correcciones en cuanto a sus objetivos, porque es bueno
preguntar a los investigadores por qué han escrito sus objetivos o cuál es su planteamiento del problema y demás. ¿Ya? Entonces, eso podemos hacer el día lunes 31. Aunque no sé si van a estar todo, porque igual me estaban comentando las chicas, no pasaremos 31 porque se van a ir a Halloween. Espero que ustedes no. Entonces, eso pues desde el 31 y o si quieren, lo recorremos al viernes 4 y el viernes 4 no pasaríamos clases. A ver, ¿qué quieren hacer? Viernes 4, como vamos a hacer su trabajo APA el 31, el viernes 4 no pasarían y tendrían su libre para repasar, estudiar o dar su examen individual, entre comillas. ¿Qué quieren hacer? Y doctora, ¿qué tal sería ya? Bueno, el 31 presentarle el trabajo y del 2 a, bueno, hasta que terminen los exámenes, pues no pasar nada, pues. Ya, esa es la opción 1. ¿Alguien tiene otra opción? No hay más opciones. Entonces, la opción 1 es que el 31 me presenten su trabajo APA. Ustedes lo proyectan, lo presentan y me van comentando. Y el día 4, que va a ser el viernes, que no tendremos que volvernos a ver, no pasamos clases. Y nos veríamos el subsiguiente, nomás que va a ser 31 el lunes y en noviembre. ¿Ya? Entonces es la opción 1. Y la opción 2, hacer pasar normal. Normal. Todas las clases normales. Ya. Entonces levantamos la manito para los que dicen opción 1. Hasta el 31, Ángela, no tiene que estar acabado el APA, solamente tiene que estar un avance, por lo menos objetivo, planteamiento del problema, metodología, que es lo que les había pedido de importancia. Metodología, no es que van a acabar todo su APA, no, solamente la primera parte, sobre todo la metodología, para que yo pueda corregirles y ver si están yendo por buen camino, y sería bueno que también ya lo tengan su cuestionario, si es que alguno va a realizar. Ya, entonces, opción 1, revisar el trabajo APA el 31 y ahí terminar y empezar ya con su semana. Somos 49. Vamos a esperar. Y eso no sé si todos estén atentos. Doctor, en el chat también están escribiendo. Allá. Levanten la manito. Chicos, levanten la manito. Levanten la manito. Saben levantar la manito, ¿no? Ahí al lado de su micrófono, al lado de su cámara, es encender el micrófono, encender cámara, está levantar la manito por si acaso. Opción 1, estamos votando opción 1. Puedes levantar la manito, Jimmy. Levanten la manito. Ahí estás. 33. 34 manos alzadas.
33 otra vez. $33 versus 48. Ganan, ¿no? 34 manas. A la fiesta. Ya. Entonces, ya quedamos eso. El día lunes, aquí hay algunos que también han escrito uno. Ya. Entonces, quedamos en eso. Pueden ir bajando sus manitos. Gracias. A ver, ¿sí? ¿El trabajo APA es solo hasta 3 integrantes por grupo? No, mínimo 3, mínimo 5, máximo 15. De 5 a 15. Y sobre el tema, doctora, ¿Qué? sobre el tema del APA. Ustedes eligen. Ustedes eligen. Al curso. ¿Perdón? Relacionado al curso, doctora. Claro, dependiendo. O sea, qué temas hemos avanzado en función de sus temas. Ah, ok, doctora. Ya. Listo. Entonces ustedes lo eligen por si acaso el tema. Yo no les voy a dar el tema porque qué tal si no saben el tema, justo ese tema no han estudiado nada o al final no les gusta y si no les gusta no lo van a hacer bien. Entonces, estamos quedando eso. Tenemos jefes de grupo, ¿no? Entonces los jefes de grupo, por favor, si le pueden escribir un mensajito que se acaba de quedar en clase teórica, que el lunes 31 se presentará sus trabajos APA hasta donde tengan avanzado y el viernes 4 se dará libre para que puedan resolver su parcial, ¿no? ¿Dónde están los jefes de grupo? Por favor, si alguien ya lo está escribiendo al chat. Para Sí, que doctora, no... yo lo estoy. Gracias, Rubí. Gracias. Ya. Listo, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más que tengan? Una consulta, doctora. Sobre las reglas del APA, ¿Perdón? ¿en la página de la universidad alguna guía que nos puedan dar? Está en su carpeta verde. No sé si alguien ya lo tiene descargado. Si lo puede pasar al grupo. Está en la carpeta verde. Y dice específicamente qué tienen que hacer. Como para Kinder está, por si acaso, su trabajo APA descrito y qué tienen que hacer en cada parte. Entonces revisen en su carpeta pedagógica y trabajo APA y les va a salir ya la plantilla. Ahí nada más tienen que ir llenando. Ya, ¿qué más? Las notas sí, ya voy a empezar a subirlas. ¿Qué día es? Lunes. Ya. El día me voy a amanecer con sus notas. Ya, ¿qué más? El día viernes, doctora, vamos a mirar un caso para el día viernes. Para el día viernes, sí, les voy a mandar su tarea al Classroom. Ya, al Classroom. Ya, veo, doctora. Ya, los demás podemos ir bajando las manitos. Sí, no se puede poner asistencia porque están en semana de parcial. Entonces, si han puesto la asistencia en las pasadas clases, se les va a considerar. Porque a veces se olvidan poner su asistencia. Ya. A ver.
Nada más, ¿no, chicos? Entonces eso estamos quedando para la siguiente semana. Igual para que puedan hacer su parcial. Y en la subsiguiente vamos a seguir continuando con neurología. Esta parte, por si acaso, todo lo que vamos a avanzar hoy ingresa a su parcial. Ya lo que ya hemos avanzado, recuerden que ya hemos hecho un avance, va a ingresar a su parcial. Ya. Con ustedes ya habíamos visto sinapsis, ¿no? Sinapsis, la neurona presináptica, los segundos mensajeros, ¿lo hemos visto? No recuerdan, seguramente. No, no, doctora, todavía eso no vimos. Ya. Entonces, ya recordando un poquito de la sinapsis, aquí estamos viendo ¿qué tipos de sinapsis hay? Química y eléctrica. Exacto. Química y eléctrica, ¿no? Entonces, esta va a ser la conexión funcional que va a existir entre una y otra neurona, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, una neurona presináptica, la hendidura sináptica y la célula postsináptica. Y aquí estamos viendo cómo es que se van a ir liberando estos neurotransmisores. Ya vamos a hablar también un poco de los neurotransmisores porque estoy ingresando algunas preguntas sobre su parcial con neurotransmisores. ¿Ya? Entonces tenemos sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Aquí está una sinapsis química. Esta es mi sinapsis eléctrica. Más adelante creo que aquí está. Lo moví un poco. Esta es la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Esta misma imagen ha entrado en su control, ¿no? En su examen, en su pequeño quiz que hemos hecho. Entonces era una sinapsis eléctrica, ¿no? Entonces estas sinapsis eléctricas, recordando, son estas uniones intercelulares comunicantes, ¿no? Estas van a estar unidas precisamente por estas uniones y van a medir aproximadamente 2 nanómetros. Entonces, estas son tan pequeñas que simplemente las vamos a ver en microscopio. ¿Ya? Entonces, estas van a estar, por ejemplo, en músculo cardíaco, en músculo liso, ¿no? Estas van a permitir que se vayan a contraer estas fibras musculares y, por ejemplo, también puede hacer que se contraiga el útero durante el trabajo de parto. En estas también existen algunas uniones intercelulares que se cree que también permiten el paso de calcio. ¿Ya? Entonces, vamos a tener estas uniones comunicantes y estas que van a hacer un estímulo eléctrico y estas van a ser bidireccionales, van a hacer una respuesta mucho más rápido con una mayor sensibilidad en la activación sincrónica de las neuronas. En cambio, las sinapsis químicas, estas van a estar dadas mediante la liberación de estos neurotransmisores químicos y estas van a ser secretadas pues precisamente de las vesículas sinápticas y estas van a estar secretadas desde las vesículas hacia los hacia los botones terminales o hendiduras, ¿no? Esa hendidura va a llegar a la hendidura sináptica para luego
ingresar a la neurona postsináptica. Entonces, va a tener una acción gracias a receptores específicos y a moléculas de adhesión que van a tener precisamente en estas membranas, perdón, en estas células pre y postsinápticas, ¿ya? En esta sinapsis química, recordemos que también va a tener un potencial de acción, va a ser una conducción unidireccional y este va a ser más objetivo, ¿no? Se va a tener objetivos específicas y va a estar ya sea en regiones localizadas o focalizadas. Aquí estamos viendo la liberación de los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, estos neurotransmisores se van a encontrar dentro de la neurona presináptica, ¿ya? Van a estar dentro de estas vesículas sinápticas y estas van a ser secretadas gracias a los potenciales de acción que van a llegar a alcanzar a esta parte terminal del axón, ¿no? Esto va a producir que el calcio esté mayormente estimulado y que se abran estos canales de calcio. Estos canales de calcio se van a unir a la proteína detectora de calcio en el citoplasma y esto va a provocar de que el complejo de calcio, proteína, vaya a hacer primero una fusión y luego una fusión con la membrana presináptica para luego llegar a una exocitosis, ¿no? Entonces, ¿qué más? Entonces, estos neurotransmisores lo que van a producir es que lleguen a esta hendidura sináptica y posteriormente ingresen también por receptores a esta célula postsináptica y que a mayor, cuando haya mucha estimulación, mucho neurotransmisor, también hagan un efecto de feedback negativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como les decía, potenciales de acción conducidos por el axón, se abren los canales de calcio, liberan neurotransmisores, en la neurona postsináptica se abren los canales de ligando, una difusión hacia el centro dentro del sodio para producir una despolarización, conducción localizada decreciente, se abre los canales de sodio y también de potasio y lo que va a producir es una conducción del potencial de acción. Potencial de acción me imagino que ya lo han llevado en histología y también en fisio 1 y si no estamos recordando. Entonces también vamos a tener un sistema de segundo mensajero. Ya recordemos que tenemos dos sistemas, ¿no? Un sistema que va a ser dependiente de los canales, de estos iones que estamos viendo, y otro que va a ser gracias al sistema de segundo mensajero. Entonces, estos se utilizan cuando necesitamos que sea un efecto largo y prolongado. Por ejemplo, en los procesos de memoria, ¿no? En donde va a tener un efecto duradero. En este caso vamos a tener un complejo de proteína G. Estas proteínas G que van a ser inactivas van a constar de GDP y tres elementos que van a ser alfa, beta y gamma. Estos receptores se van a activar y van a provocar el complejo alfa-GTP. Estos van a producir cuatro mecanismos. Primero,
van a aperturar los canales iónicos. Los canales iónicos de potasio en la membrana. También van a provocar esta activación del AMP cíclico o GMP cíclico. Como tercer paso van a producir la activación de la enzima intracelular y van a activar algunas sustancias químicas que van a ser específicas y por último van a activar la transcripción genética, ¿no? Recordemos en metabolismo ya hemos visto esto del segundo mensajero, que estas son genéticas e intracelulares que tienen un receptor nuclear, ¿no? Entonces estas no van a ingresar dentro de las células, se quedan por fuera del receptor y van a mandar un mensaje, pues sí, y estamos viendo este complejo de la proteína acopladora proteína G que funciona como segundo mensajero, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, los receptores acetilcolina muscarínicos, los receptores para la dopamina y noradrenalina, por ejemplo, que utilizan este tipo de mecanismos. Entonces aquí estamos viendo los pasos para la activación y desactivación de la proteína G. Son 5 pasos en este caso. Aquí estamos viendo la acción de la acetilcolinesterasa. Esta activación se va a producir en la membrana celular, ¿ya? Este va a tener una proteína receptora y esta va a ser rápida, ya va a existir simplemente en un instante corto, pequeño, y va a formar este complejo acetilcolinesterasa receptor y se va a disociar con rapidez para volver a formarse nuevamente y llegar a ser de manera libre, ¿ya? Entonces, la desactivación de esta acetil va a lograr la activación de la acetilcolina, que va a ser liberada por la hendidura, va a provocar esta enzima acetilcolinesterasa y esta va a estar presente en la membrana postsináptica, ¿no? Entonces va a hacer que esta parte sea activa y en esta hendidura y esta acetilcolinesterasa se va a hidrolizar en acetato y colina. Estos dos van a volver a ingresar por estos terminales presinápticos para volverse a sintetizar como acetilcolina. Ya, entonces esta enzima se hidroliza para nuevamente formar la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina en el sistema nervioso? Esta, por ejemplo, se va a encontrar en el sistema nervioso periférico y va a estar presente en las neuronas del músculo esquelético, en fibras musculares y va a llegar a formar también potenciales de acción regulados por voltaje también. ¿Qué más? Y
También va a presentar acción en las fibras musculares esqueléticas. Luego tenemos ¿dónde está? Perdón. Vamos aquí. Ya. La producción, liberación y recaptación, desactivación de las monoaminas. Ya. A ver, ¿quién sabe qué son las monoaminas? Ya. Las monoaminas van a ser moléculas derivadas de aminoácidos. Ya. Tenemos, por ejemplo, a la dopamina, aquí está el dopamina, la noradrenalina y a la adrenalina. Estas van a derivar de la tirosina. Derivan de la tirosina y son también denominadas como la subfamilia de catecolaminas. Ya, la dopamina va a ser un neurotransmisor, la noradrenalina, esta va a ser una hormona y un neurotransmisor, y la adrenalina va a estar secretada en la médula suprarrenal y va a ser una hormona primaria. Entonces, también tenemos otro tipo de monoaminas que no se van a clasificar como catecolaminas, por ejemplo, la serotonina, que deriva del triptófano, que de igual manera es un neurotransmisor, la histamina, que va a derivar de la histidina y de igual manera sirve como neurotransmisor y va a estar sintetizada o producida por tejidos no neuronales. También la histamina va a estimular la secreción de ácido gástrico, vasodilatación, constricción bronquial por si acaso, y también influye la histamina en la inflamación y la alergia. ¿Qué más? Entonces, estas monoaminas, como los neurotransmisores, también se van a liberar gracias a exocitosis, como están viendo, ¿no? Entonces, esta exocitosis van a salir desde estas vesículas sinápticas o presinápticas y se van a difundir a la hendidura. Estos van a estimular a estas monoaminas y para que estos se puedan inhibir, ¿no? O sea, primero, se forman estas monoaminas a partir de la tirosina que van a estar almacenadas después en estas vesículas sinápticas. Entonces, el potencial de acción del calcio nuevamente va a generar una respuesta para que se vayan a liberar estas vesículas y estas vesículas se van a ir acercando a la membrana presináptica para nuevamente salir por exocitosis. Una vez que salgan a la hendidura, van a irse a captar por esta célula postsináptica y cuando haya una mayor cantidad de noradrenalina o monoaminas, lo que se va a producir es que en esta hendidura va a haber mayor cantidad de noradrenalina o monoaminas y va a producir una recaptación de estos neurotransmisores. Se va a activar el neurotransmisor y lo que va a producir es una desactivación, ¿no? Entonces, una desactivación de esta enzima monoaminooxidasa. Eso es MAO. Monoaminooxidasa. ¿Ya?
Entonces esta enzima se va a desactivar y por lo tanto ya no se van a ir produciendo esta liberación de estas monoaminas, ¿ya? En el caso de los receptores GABA, estos receptores entonces van a ser de igual manera neurotransmisores. Estos van a derivar de los aminoácidos y específicamente del ácido glutámico y en poca cantidad del ácido aspartico, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el ácido glutámico, el glutamato y el GABA, que significa ácido gamma aminobutírico, ¿ya? Que va a ser derivado del glutámico, del ácido glutámico, que va a ser el receptor o el neurotransmisor que se va a encontrar en mayor proporción en el cerebro, ¿ya? Entonces, GABA puede ser un inhibidor, puede hiperpolarizar la membrana, y esto gracias a estos canales de cloro, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos viendo cómo es que el GABA va a estar estimulado, va a estar presente, perdón, en la membrana, y vamos a tener un canal cerrado hasta que este receptor se vaya a unir. Se une al receptor del canal de cloro y se va a producir una difusión de cloro dentro de la célula. Aquí estamos viendo el cloro, ingresa este cloro dentro de la célula, lo que va a causar una hiperpolarización de la membrana, ¿ya? Una deficiencia, por ejemplo, del GABA va a dar origen a movimientos incontrolados, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo un resumen de lo que son los receptores excitadores o inhibitorios, ¿no? La activación de algunos receptores postsinápticos van a provocar excitación o inhibición. ¿Quiénes provocan excitación? La apertura de canales de sodio, la depresión del cloro y del potasio, algunos cambios metabólicos. Inhibición, apertura de los canales de cloro, aumento de la conductancia de estos iones, activación de las enzimas receptores. Ahora, vamos a tener también sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos. Tenemos los de acción rápida y moléculas pequeñas que son respuestas inmediatas y se van a sintetizar en citoplasma y las vesículas, ¿no? Por transporte activo. Y los neuropéptidos, que van a ser de tamaño molecular muy superior y son transmisores de acción lentos. Entonces, ¿eso qué significa? Que son de acción prolongada. Entonces, perdón. Estos neurotransmisores, entonces, por ejemplo, tenemos a la acetilcolina, la dopamina. Acetilcolina excita e inhibe, la dopamina inhibe, el GABA inhibe, el glutamato excita, la glicina inhibe, el óxido nítrico tiene una conducta a largo plazo y de memoria, la noradrenalina excita e inhibe, la serotonina inhibe el dolor. Entonces, estos llegan a tener entonces distintas acciones, ¿no? Ya sea inhibitores y demás.
En cuanto a los péptidos, por ejemplo, tenemos al neuropéptido Y, que va a estar en mayor cantidad en el cerebro. Y estos van a tener un papel importante en cuanto a la respuesta del estrés, a la regulación del ciclo circadiano y al control del sistema cardiovascular. ¿Qué más? Aquí, el glutamato, por si acaso. El glutamato que produce una excitación. Cuando hay una mayor cantidad de glutamato, por si acaso, puede provocar convulsiones, ya crisis convulsivas. ¿Qué más? Los fenómenos eléctricos y de excitación. Entonces, esto se va a dar gracias a un potencial de membrana de reposo que va a variar desde menos 65 a menos 90, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una relación con la difusión negativa y positiva de acuerdo a los iones. Por ejemplo, el sodio, el potasio y el cloro que se van a encontrar en el líquido extracelular a diferencia del líquido intracelular, ¿no? Entonces, para eso nosotros utilizamos el potencial de Nernst, el potencial que va a ser un potencial que va a llegar a oponerse al movimiento de unión. Entonces, va a ver este potencial, la diferencia que existe entre la carga eléctrica entre la membrana intracelular, perdón, el líquido intracelular con el líquido extracelular. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, una fórmula un poquito más larga, donde incluso nos da temperatura, las concentraciones, la carga eléctrica y demás, ¿no? Sin embargo, ustedes tienen en su Guyton otra fórmula que incluye logaritmos, ¿no? Es más o menos 61 logaritmo dividido la concentración interior sobre la concentración exterior, ¿no? Entonces, vamos a ver de acuerdo a esto, en milivoltios por si acaso, si va a tener un carácter negativo o positivo, ¿ya? Entonces, esto va a ser importante para poder nosotros entender la excitación y la inhibición de la neurona y también es si vas a producir una activación o inactivación de la sinapsis o canales iónicos. Entonces, también tenemos esta el potencial de acción, que les decía que de igual manera vamos a ver el potencial de acción. Recordando un poquito, ¿no? Porque esto ya lo han debido revisar. El potencial de acción en reposo, entonces, cuando la neurona está en reposo, llega hasta menos 65 milivoltios, ¿no? Cuando hay un estímulo excitatorio, esto se da sobre todo por la entrada de sodio. Esta entrada de sodio va a producir que esta neurona vaya a ser excitada y se van a abrir estas compuertas de sodio, logrando que se abran muchas más compuertas de sodio para producir una propagación del potencial de acción, ¿ya? Entonces este sodio va a producir a la vez una despolarización y provocando que estas compuertas de sodio sean reguladas por este voltaje. Entonces, ¿qué va a producir? Mayor sodio va a producir una retroacción o retroalimentación positiva.
Entonces esto va a provocar que a la vez se pueda despolarizar de manera explosiva, o sea, se vaya acelerando. En el caso del cloro, el cloro, o cuando una neurona esté inhibida, lo que va a producir es que le ingrese más cloro dentro de la neurona, y este cloro va a hacer de que este potencial de acción sea mucho más negativo a diferencia del reposo, ocasionando a la vez la salida de potasio. ¿Ya? Entonces entra cloro, sale potasio, entra cloro, sale potasio. A eso se refiere esta acción de potencial eh, en el caso de una neurona inhibida, perdón. En el caso de la despolarización de un axón, va a afectar la difusión de sodio y de potasio. Y esto va a ser en secuencia. Entonces, primero las compuertas de sodio se abren y se van a difundir dentro de la célula. Posteriormente, entonces aquí estamos viendo que va a haber mayor despolarización dentro de la célula, que va a provocar una retroalimentación positiva, ¿no? Las compuertas de sodio se regulan, nuevamente se abren, va a haber más sodio, este sodio positivo va a provocar una retroalimentación positiva, ¿no? Entonces llegando a despolarizar la membrana hasta menos 70, desde menos 70 hasta más 30. Ya, desde menos 70 hasta más 30, una despolarización. ¿Qué pasa en lo contrario para repolarizar la membrana? Aquí estamos viendo una despolarización porque está subiendo, ¿no? Llega a su umbral y baja nuevamente para producir una repolarización. En este caso, ¿qué estamos viendo? Que se van a abrir las compuertas de potasio. Estas compuertas de potasio van a estar reguladas por voltaje. Se van a difundir entonces este potasio, se va a difundir fuera de la célula y va a causar una despolarización. Ya el potasio sale fuera de la célula y provoca una despolarización. Entonces, a su vez, esto va a causar también una abertura adicional de las compuertas de sodio. Esto por retroacción positiva, y la abertura de estas compuertas de potasio va a hacer la célula mucho más negativa. Entonces, lo que va a ocurrir, una repolarización de la membrana desde más 30 hasta menos 70. Ya. Aquí estamos viendo los cambios del potencial de membrana y movimientos de los iones durante el potencial de acción, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces causa una se está viendo en la despolarización una difusión de entrada de sodio hacia el axón, y en la parte de repolarización una difusión de potasio hacia fuera del axón, perdón. Y aquí en este caso estamos viendo el movimiento que ocurre, ¿no? en el impulso de estos efectos de corriente. Entonces aquí estamos viendo cómo es que primero en la repolarización se abren los canales de sodio, perdón, empieza una desactivación en el pico y empieza a descender para la repolarización. En este caso, en la despolarización va a ocurrir que los canales de potasio se abren y se empieza una desactivación de potasio, y al final los canales de sodio y potasio se cierran, provocando un reposo, ¿no? Un equilibrio entre potasio y cloro. La ley del todo nada. Esta va a ser referencia a la amplitud o al tamaño de los
potenciales de acción, que son estos potenciales de acción del todo o nada. Todos van a tener la misma amplitud, la misma forma. Estos se van a ocurrir en el caso, en el caso de la despolarización, cuando cuando el umbral va a estar por debajo. Estos van a estar regulados por compuertas de voltaje y estos van a llegar a ser fijos, se abren en periodos fijos y se desactivan automáticamente. ¿Ya? Entonces tienen descargas fijas y se desactivan automáticamente. Entonces tienen la misma acción y tienen la misma duración. En cuanto a la codificación del estímulo, entonces vamos a tener un estímulo y vamos a tener una fuerza y un tiempo, ¿no? O sea, la fuerza y el tiempo van a ser proporcionales al estímulo, ¿no? Mayor fuerza, mayor estímulo, mayor tiempo, mayor estímulo. Entonces aquí estamos viendo un estímulo que no tenía una fuerza muy elevada, por lo tanto, como es débil, no va a alcanzar el umbral y no se va a generar un potencial de acción. En este caso, cuando ya el estímulo es un poquito más fuerte, va a causar una producción de potenciales de acción y se va a sostener mientras el estímulo esté presente. Posteriormente se levanta el estímulo y los potenciales de acción se dejan de producir. En el último caso estamos viendo un estímulo mucho mayor donde se va a producir un mayor número de potenciales de acción en el mismo periodo. Y esto, entonces, por ejemplo, aquí se puede ver que ya el estímulo va a provocar una codificación de la frecuencia. Es decir, a mayor fuerza de estímulo, mayor potenciales de acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una amplitud que son potenciales de acción alejados, ¿no? Y aquí estamos viendo ya más potenciales de acción con mayor frecuencia y aquí una menor frecuencia, a pesar de que este estímulo y duren el mismo periodo de tiempo. Entonces, a mayor fuerza, mayor frecuencia de los potenciales de acción. Los periodos refractarios, esto tal vez ya lo han visto. Entonces, vamos a tener un refractario absoluto y un refractario relativo. Entonces, estos se van a dar gracias a que un segmento del axón va a estar produciendo un potencial de acción y la membrana va a estar relativamente resistente o refractaria a este estímulo adicional. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo los absoluto debido a los canales de sodio y relativo debido a la difusión fuera del potasio. La comparación que podemos ver en cuanto a las características, al potencial de acción y el potencial de acción postsináptico. Entonces, esto manera de resumen para que ustedes puedan revisar. Ucha, nos estamos pasando el tiempo. Y aquí están algunos fármacos que afectan el control neuronal del músculo esquelético, como por ejemplo la toxina botulínica, el llamado Botox, que inhibe la liberación de acetilcolina. La evaluación temporal de los potenciales postsinápticos.
En este caso, entonces, estamos viendo estas curvas que van a estar representadas por el tiempo y la fuerza de los milivoltios, ¿no? Entonces, en la sinapsis se van a ir excitando o estimulando a las neuronas y en este caso estamos viendo cómo es que esta mayor cantidad de estímulos va a provocar un mayor potencial de acción, ¿no? Es decir, a mayor sinapsis, mayor potencial de acción. Estamos viendo con rojito potenciales de acción de sinapsis, unas disparos de sinapsis en mayor cantidad, ¿no? Pero 16 disparos, pero también tienen un mayor potencial de acción. A diferencia de la línea azul, que estamos viendo 4 disparos de sinapsis, 4 sinapsis, pero que no llega a ser un potencial de acción tan excitatorio como el de la 16 sinapsis que ocurre. A eso nada más se ocurre. Se refiere. Ya. Ahí estamos viendo nuevamente la fase del estímulo, la fase despolarizante, la fase repolarizante. Ahí esta fase que me olvidaba, la fase de hiperpolarización. En resumen, los canales pasivos dependientes del ligando, canales mecánicamente activos y los canales dependientes del voltaje, para que lo revisen. Ya. De esta última parte que es facilito. ¿Por qué? Porque solamente recuerdo de neuroanatomía y algo de histología. Ya. Entonces, receptores sensitivos que ya llega a ser el otro tema, por si acaso. Ya, otro tema es. Entonces, estos receptores sensitivos se van a clasificar 5 tipos. A los mecanorreceptores, estos que van a percibir la compresión mecánica o estiramiento, a los termorreceptores, que reciben los cambios de temperatura, perciben el calor, el frío, los nociceptores o receptores del dolor, que van a detectar daños físicos o químicos, los receptores electromagnéticos que perciben la luz, como por ejemplo en la retina, los quimioreceptores, que van a estar involucrados además por ejemplo, en la detección del dióxido de carbono en la sangre, ¿no? Entonces, estos receptores van a tener una sensibilidad diferente cada uno, ¿no? Van a tener una modalidad de sensación diferente, no van a ser todos actuar de la misma forma, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos que van a ser estos determinaciones libres, otros que van a ser determinación vulvar, por ejemplo, los de Meckel, que es determinación vulvar, los discos de Meckel, los receptores táctiles pilosos, los receptores de Ruffini y de Krauss, estos que uno detecta el frío, otro el calor, otros que van a estar otros mecanorreceptores que van a estar en los tejidos profundos, por ejemplo, las terminaciones vulvares, las terminaciones nerviosas libres, las terminaciones en ramillete, los corpúsculos de Pacini,
los usos musculares, los de aparatos teninosos de Golgi, los usos musculares, ¿no? Que van a estar en terminaciones musculares, ¿no? Y estos nos ayudan a detectar la presión, tacto y movimiento. La transducción de estímulos. En este caso estamos viendo estos impulsos sensitivos que van a llegar a excitar un potencial eléctrico en la membrana, ¿ya? Entonces a esto se va a denominar este potencial del receptor. Y va a ocurrir por distintos mecanismos, ¿no? Una deformación mecánica, la aplicación de la membrana de un químico que puede abrir estos canales iónicos y cambios de temperatura que va a modificar la permeabilidad, ¿ya? Entonces, estos van a ir a facilitar una difusión iónica para modificar este potencial transmembrana. Y este potencial va a producirse cuando el umbral de excitación desencadena este potencial de acción. Entonces, para esto necesitamos tener un umbral para detectar esta frecuencia del potencial de acción, ¿no? Obviamente, si tenemos un umbral mayor, entonces para que llegue a ser estimulado, a llegue a este potencial, vamos a necesitar un mayor estímulo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tenemos un umbral del dolor mucho mayor que los hombres, ¿no? O sea, es fisiológico, ¿no? Entonces, de acuerdo al umbral del dolor, por ejemplo, nosotros entonces podemos sentir más o menos dolor para llegar a este potencial del receptor, ¿ya? Ahí estamos viendo eso. Entonces, los mecanismos, les decía, mecánico, químico, la temperatura y radiación electromagnética. A ver, este corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Pacini, un ejemplo, ¿no? Es un mecanorreceptor de acción rápida, macroscópico, 4 milímetros, parece una cebolla partida. Este va a ser sensible a la presión, perdón, y a la vibración. Va a ser viscoelástico, deformable. Posee solo una fibra central que recorre este núcleo. Tiene múltiples capas concéntricas que lo van a rodear, que van a estar alrededor de esta fibra central, como cebolla, ¿no? Y tiene un extremo final que va a ser amielínico y se va a mielinizar antes de abandonar el corpúsculo, ¿ya? Este va a tener un potencial de receptor y este va a estar de acuerdo a la difusión de iones de sodio dentro de la fibra, lo que va a provocar un circuito local. En cuanto a la adaptación de estos receptores, estos receptores se van a adaptar a un estímulo cuando este se va a percibir constantemente, ¿ya? Es decir, al inicio va a producir una frecuencia de impulsos que va a ser muy alta y conforme va a pasar el tiempo va a disminuir, ¿ya? Entonces la adaptación a algunos receptores va a ser distinta. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini se van a adaptar hasta que se termine la frecuencia del impulso. Entonces, para esto van a requerir, por ejemplo, días para que se puedan extinguir estos estímulos y que sean prácticamente, y estos se los van a denominar, por ejemplo, inadaptables, ¿no? También tenemos a los receptores de adaptación lenta, estos que van a mandar señales
al sistema nervioso central y para que estos puedan conocer el estado del cuerpo de la persona, ¿no? En relación al medio que están. Entonces, por ejemplo, estos van a estar en usos musculares, los vasoreceptores carotídeos, que van a llevar esta sensación de adaptación lenta porque constantemente van a ir mandando señales. Aquí están los receptores de adaptación lenta, lo que les decía. Receptores para el dolor, vasoreceptores, aparato vestibular, la adaptación rápida, los cambios de intensidad del estímulo, la velocidad del movimiento, tienen una función predictiva. ¿Ya? Ahí tenemos esta clasificación de las fibras nerviosas que esto tienen que saber, ¿no? Porque incluso llega a ser pregunta de examen de grado o para optar una especialidad, ¿no? Generalmente preguntan los tipos de fibra nerviosa tipo C, cuál es la velocidad o cuál es la función. Entonces ahí también el dolor, receptor mecánico, velocidad de conducción de 0,6 a 2 milisegundos. Entonces las A alfa, uso musculares, las A beta, presión, estiramiento, ¿no? Entonces las deltas también que ayudan al dolor, temperatura, sin embargo tienen una velocidad menor. ¿Cuáles son las más rápidas? Entonces estas, ¿no? En cuanto a la sumación espacial, ¿ya? Entonces esta parte ya se trata más o menos de la integración sináptica. Entonces esto se va a dar gracias a la suma de varios estímulos que van a producir una despolarización y una repolarización y van a estimular esta célula postsináptica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener la sumación espacial. Esta va a ocurrir como resultado de la convergencia de varios axones terminales y lo que va a provocar es precisamente esta intensidad creciente. Entonces, en cuanto a espacial, se refiere al espacio, ¿no? Entonces, obviamente, si estamos estimulando un espacio mucho mayor, unas dendritos mayores, mayor cuerpo celular, entonces los potenciales sinápticos se van a activar con mayor frecuencia y van a provocar un estímulo mayor en el órgano efector. La sumación temporal, esto va a ser un medio para transmitir señales de intensidad creciente. Entonces van a acelerar estos impulsos y que va a recorrer cada fibra. ¿A qué se refiere con temporal? Que va en relación al tiempo. Entonces aquí se está viendo cómo es que se produce estas ondas de liberación, por ejemplo, del neurotransmisor y va a dar resultado a esta activación de esta neurona postsináptica, ¿no? Entonces se va a despolarizar completamente esta fibra y va a generar una mayor magnitud a mayor tiempo, ¿no? Luego estamos viendo la organización básica del grupo neuronal. Entonces, básicamente, esta la podemos clasificar como aferente y eferente, ¿no? Esto ya lo han debido ver en el primer año. Entonces, en este caso, el campo de estimulación se refiere a la zona neuronal que va a estar estimulada por una fibra nerviosa, ¿no? Los estímulos que van a estar por encima del umbral nos van a constituir la zona excitada o el liminal. Los estímulos que estén por debajo del umbral son los facilitadores de la zona subliminal.
nada más. Eso entonces, eso es en cuanto a la divergencia, convergencia. Me he olvidado. Pensé que ya había acabado, perdón. La divergencia. Entonces, estos axones, los axones pueden tener ramas colaterales y estas ramas pueden ocurrir en divergencia y convergencia. ¿Ya? La divergencia de estas vías neuronales, estas señales van a ser débiles y van a penetrar en un grupo neuronal y van a acabar excitando una mayor cantidad de fibras. ¿Ya? Divergencia. Se agrupan y van a causar una mayor, van a excitar una mayor cantidad de fibras. Puede ser de tipo amplificador, por ejemplo, la vía corticoespinal, puede ser por múltiples fascículos o por fibras de columnas dorsales al cerebro y al tálamo. La convergencia. Esta va a ser cuando un conjunto de señales va a proceder de múltiples orígenes. Y esto va a actuar para excitar a la neurona, a una neurona en concreto. Entonces tiene múltiples procedencias, ¿ya? Los tipos pueden ser de una sola fuente o múltiples fuentes. El circuito de inhibición recíproca. Este va a ser característico en el control de todos los pares de los músculos antagonistas, ¿no? Una excitación y una inhibición antagonista, recíproca. Y también vamos a tener a la postcarga, que va a ser la prolongación de una señal, y el circuito reverberante o oscilatorio, que significa que va a causar, gracias a la prolongación de una señal, una retroalimentación positiva y va a tener una cantidad de fibras nerviosas paralelas. ¿Ya? Y nada más. Ahora sí, de verdad. Ya. Listo. Carlos. Ya. Listo. Entonces, supongo que se ha equivocado. Y ya. Doctor, una preguntita más, sino que otros compañeros me estaban escribiendo y me estaban preguntando si es que este viernes va a haber clases. ¿Es feriado? ¿O algo así? ¿O hay algo? 28. No. Sí, normal. Normal, vamos a tener clases. Les voy a mandar sus tareitas. Y me voy a inventar algún caso clínico para que ustedes lo puedan resolver. ¿Ya? Aquí, doctor, eso me lo pregunta. Gracias. Listo, Rumi. Ya. Listo. Gracias, muchachos. Gracias, doctores, futuros doctores. Nos vemos entonces el día viernes, revisando sus casos clínicos.